Bueno, buenas noches y a los que nos están escuchando o viendo en otro momento, buenos días o buenas tardes, como les corresponda. Hoy estamos celebrando la cuarta sesión de nuestro seminario para el Centro para el Estudio de la Democracia, Domando al Minotauro, la trilogía política de Bertrand de Juvenel. Y en esta sesión, por lo menos, comenzamos ya en las últimas tres discusiones que tuvimos, pasamos por la parte del sílabo que estaba enfocada en el primer tomo de la trilogía, que es On Power, y en esta sesión y la próxima cubrimos Sovereignty, el segundo tomo, antes de entonces pasar al último de Pure Theory of Politics. Sovereignty, an Inquiry into the Political Good. Y antes de entrar más en, en, antes de subir la resolución de la discusión sobre el libro como tal y las lecturas que estaban sugeridas para hoy, creo que vale la pena situar la perspectiva. Si escuchan un gato, es que mi gato Palpatino quiere participar de nuestro seminario. Eh, pues situar la lectura, o mejor dicho, la transición de On Power a Sovereignty intelectualmente y también en lo que sería la experiencia, o el pensamiento de Bertrand, específicamente en el momento donde él está escribiendo el libro, que ya estamos en los 50, ¿verdad? A mitad del siglo XX. Eh, y cuando digo situarlo intelectualmente, creo que debemos pensar un poco en términos de lo que había sido el proyecto modernista, filosóficamente modernista en lo político, antes de Rousseau, ¿verdad? Y ahí pues haría mayor referencia a Hobbes, que fue el principal, el autor que estudiamos en la última vez que yo pude conducir uno de estos seminarios, y John Locke y el Montesquieu, y el desarrollo de lo que era un liberalismo político, también económico, que estaba tratando de proveerle al mundo occidental, y si no el mundo completo, una arquitectura política que evitara los conflictos o la creación de facciones que llevaron a la guerra religiosa y a los diferentes conflictos que se habían dado previo a la guerra napoleónica, ¿verdad? Y la Revolución Francesa. Y en esencia, estoy aquí generalizando a gran escala, la propuesta de muchos de estos pensadores era promover una política que no tuviera como norte la virtud o el bien en su concepto más abstracto de lo que sería la excelencia, ¿verdad? La excelencia moral, o la excelencia religiosa o la excelencia marcial, sino que fuera un sistema político que proveyera unas reglas bien neutrales, que estuviera más enfocado en procesos, que estuviera enfocado en alguna rúbrica con la cual uno podía determinar quién era o quiénes eran las personas adecuadas o no adecuadas, sino autorizadas para tomar acción política, y que clarificando esos asuntos con esa arquitectura política, el ser humano entonces también, el ciudadano, en lugar de dedicarse a pensar sobre la excelencia y el bien común y el asunto de la salvación del espíritu, se enfocara en hacer chavo. En, de ahí la frase famosa de Hobbes de commodious living, que se buscara
que la sociedad estuviera enfocada en atender mediante comercio, mediante intercambio libre, soluciones o soluciones a las necesidades materiales del hombre. Y eso va en conjunto con el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Del método científico y de la revolución científica y entonces la revolución industrial luego de ya el sistema capitalista comercial haberse entronado en casi todo el occidente, con la idea de que si se enfocaba en eso, pues ya no habría razón para por qué estar teniendo estas peleas faccionales o peleas religiosas y también como una manera de coger las pasiones y las ambiciones de los sectores más problemáticos de la sociedad, digamos, y en vez de que se dirigieran a tratar de gobernar o que se dirigieran a tratar de conseguir gloria en el campo de batalla, se enfocaran en ser chavo. Que al final del día, ser chavo iba a redundar en el incremento de la riqueza colectiva y por ende en la calidad humana de todos de los ciudadanos de una jurisdicción o de un pueblo, lo que fuera. Eso duró, esa tendencia duró quizás 150 años más o menos, hasta que llegó y los pensadores, Kant, yo diría que Kant trata un poco de volver a esa concepción más racional de, del andamiaje político, pero Kant mismo sobresale porque reconoce que Rousseau eh, rompió una cierta inocencia en términos de cómo uno ve la racionalidad. En esencia, la racionalidad no es racional. Llegamos a Hegel con su concepción de que esencialmente la historia ya se acabó con el surgimiento del sistema parlamentario y ese proyecto se entendía, aunque claramente, ¿verdad? Con su excepción, con sus notas al calce, que había llegado a un punto alrededor del principio del siglo XX donde él había sido exitoso, ¿verdad? Después de la guerra napoleónica eh, y la Convención de Viena y todo ese andamiaje, todo ese proceso de rediseñar la Europa del siglo XIX y entrar al siglo XX, se entendía que la política y las sociedades iban a estar enfocadas en atender lo que decían los asuntos sociales, que eran, ¿verdad?, las dificultades que enfrentaban los pobres, la condición del obrero en una economía industrial, la educación de la educación siempre había sido un bien de la élite, como tú generalizabas la educación, especialmente en una economía que se hacía más complicada y hacía necesaria que el trabajador tuviera destrezas intelectuales más allá de simplemente darle bien duro a un cantemetal con otro cantemetal. O sea, que iba a ser un mundo enfocado en lo social, al punto de que creo que fue un año antes de que se publicara, de que explotara la Primera Guerra Mundial, se publicó un libro que argumentaba que la economía global estaba ya tan globalizada que era imposible una guerra mundial o una guerra destructiva al nivel que se ve en la Primera Guerra Mundial. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, el lastre de esa noción de que se había superado, de que con la racionalización de la política y la eliminación de las preguntas sobre el bien común y la excelencia humana, pues después de la Primera Guerra Mundial, la referencia era la Gran Guerra, la guerra que acababa todas las guerras. Y le siguen los Roaring Twenties, que fue que en tanto, no sé si ustedes, yo estudié cine
también cuando hice mi bachillerato, así que muchas películas que vi era de esa época. Y si existió un periodo de tiempo hedonista, fue ese, ¿verdad? Y es dirigiéndose a la Segunda Guerra Mundial que se dan en el mundo unos, vamos a decir, se entronan unas ideologías que rechazaban esa concepción, eh, no quiero decir neutral, porque esa posición el liberalismo tiene un contenido normativo dentro de sí, ¿verdad? Pero que estaba retando esa arquitectura o esa propuesta de arquitectura política en lo que era el comunismo soviético, y los movimientos socialistas en el resto de los países occidentales. Y entonces el fascismo o el nacionalismo, eh, que quizás no se desarrollaba en esa dirección, pero un nacionalismo mucho más agresivo, y lo que termina siendo también un socialismo fabiano o tipo progresista, New Dealer, en la dirección de los Estados Unidos e Inglaterra, ¿ya? Y esos movimientos rechazaban la idea de que no había un bien superior, de que no había una métrica de excelencia para, sea, ¿verdad? El comunismo era internacionalista, pero y el fascismo no, pero entendían que había una excelencia que había que no solamente perseguir, sino imponer, eh, de forma política y de forma marcial, si necesario, ¿verdad? Eso lleva a la Segunda Guerra Mundial, que lo discutimos en la primera sesión. Y Beltrán, cuando escribe On Power, está primero reaccionando a la realidad material de que las grandes naciones del mundo acababan de reclutar cada una la totalidad de su sociedad, tanto material como intelectualmente, a destruir grandes partes de la otra. Y esa escala de destrucción, esa escala de tragedia y la participación de todo el mundo, a nivel como individuo, pero también como sociedad, es lo que On Power estaba tratando de atender. ¿Cómo es posible que si habíamos llegado a este momento, en cuestión de unos pocos años, de momento todas estas grandes naciones son movilizadas a la Segunda Guerra Mundial? Pues el Sovereignty, el segundo tomo, perdónenme que se me soltaron las notas mías aquí en el binder. Sovereignty, mi lectura por lo menos, con que para llegar a la conclusión dependo en gran parte de las mismas notas que hace de Juvenal en la introducción de On Sovereignty, está atacando la misma interrogante, pero del punto de vista normativo, no solamente del punto de vista del desarrollo de las instituciones del poder o gubernamentales, que es el enfoque principal de On Power, sino en el que normativamente qué fue lo que cambió. Eh, y por eso es que el subtítulo de Sovereignty es An Inquiry into the Political Good. ¿Por qué? Porque esa referencia al political good es una referencia muy clásica de la filosofía política antigua, sin hablar de lo que entonces vemos con el tomismo y la filosofía política del, del cristianismo temprano medieval. Eh,
En Unsovereignty, Juvenal está argumentando en parte contra quizás las inclinaciones de su amigo en el mundo de Montepelerín, que tiene que existir algún tipo de enfoque, tiene que existir un enfoque y una concentración en los asuntos normativos de la política para que entonces se den las condiciones en términos de no moral, sino en términos de la calidad del ambiente social donde habitan los ciudadanos de cada diferente pueblo, para que el liberalismo económico y el liberalismo social prospere y lleve a un resultado que no sea el que acababan de atravesar todos estos pueblos en la Segunda Guerra Mundial. O sea que la pregunta, el título mismo de An Inquiry into the Political Good eh, es es una reacción o quizás es una contrapropuesta a lo que estaba, a las dos direcciones que estaba yendo el pensamiento político de su periodo de tiempo, donde tenías primero una corriente, perdón, las tres corrientes. Una corriente era claramente el marxismo que estaba en su momento probablemente más fuerte o de mayor fortalecimiento. Tenías el pensamiento postmoderno que estaba en términos estaba procurando de construir o criticar o de alguna manera entrar a las raíces de las nociones dominantes de la cultura occidental y de alguna manera u otra cambiar su rumbo o articular una visión diferente. Y tenía el liberalismo capitalista, eh, no era libertarianismo, pero era, ¿verdad? La visión liberal que se sume en la excelente frase America, ¿verdad? Y ahí, pues, como digo ahorita, estoy generalizando mucho, pasé por encima a muchos detalles y a muchos, yo creo que puntos de contención, pero cuando Beltrán está hablando de el Inquiry into the Political Good, hay que reconocer que cuando él escribe eso, hay grandes sectores de pensamiento occidental que dirían, ¿qué diantre? Entonces, hablando de esto de nuevo, eso lo engavetamos hace ya 500 años. Tú no puedes estar pensando en political good porque el segundo que tú hagas eso, estás tratando de imponerle límites a, a lo que es el comercio, a lo que es la ciencia. Y con eso les quería dar un ejemplo. Yo creo que a ninguno de nosotros y nadie que lo esté escuchando o viendo después se le va a poder ocurrir un instante en los últimos 80 años donde se desarrolló una nueva tecnología y antes de que se masificara o se comercializara esa tecnología, alguien cogió los esquemáticos, se sentó con un grupo de personas reconocidas por su sabiduría o su prudencia y dijo, oye, acabamos de descubrir esto, pero es posible que esto altere la totalidad de nuestra sociedad. ¿Ustedes creen que es buena idea eh, masificarlo o comercializarlo? A favor de mantener los lazos morales de nuestra sociedad existente. Eso, yo creo que 100 años, yo creo que nadie puede decir. Lo más cercano a eso quizás han sido los tratados contra la proliferación nuclear. Eh, pero simplemente no ocurre. Alguien desarrolla una tecnología y para afuera va. Y similarmente pasa con muchas ideas, con productos, con moda.
música, imagínense, ¿verdad? Incluso el traer la pregunta de si es bueno para la sociedad publicar o comercializar algo sería, sonaría raro o puritano el punto de que cuando en el principio del siglo XXI en Puerto Rico, una legisladora trajo a discusión si se debía permitir el reggaetón, en aquel caso tiempo se decía underground, la reacción a gran escala fue reírse. Más allá de la cuestión de pues, si violaba la constitución o lo que fuera, era como que weird. ¿Quién diablo va a estar pensando en eso? Pero en tiempos antiguos, eso es probablemente lo primero que se haría. En Genofonte tiene un libro que se le dice la memorabilia, que son estos pedazos narrativos le dicen la memorabilia porque son como que no tiene una cohesión narrativa, pero allá adentro hay un ejemplo, una discusión que con Sócrates, donde los que han estudiado ese tema y que conocen mucho mejor que yo el asunto, indican que posiblemente se está identificando en ese texto que se había descubierto el steam engine o un tipo de moción mecánica primitiva y que se había esa tecnología suprimido porque si tú le hacías la vida demasiado fácil a los ciudadanos, ¿verdad? A los trabajadores, pues lo iba a dañar moralmente hablando. Entonces, pues las sociedades clásicas lo suprimían. Hay otro cuento famoso de la antigüedad donde un inventor le trae a uno de los tiranos eh, un invento que hizo y el tirano le pregunta, ¿y a quién tú le has enseñado esto? Y el inventor le dice a nadie, quería que usted fuera el primero que lo viera. Y el tirano reacciona y dice, gracias, te lo agradezco muchísimo. Y le ordena a los guardias a matarlo en ese momento, porque decía, el tipo va a revolucionarme a mí la sociedad aquí si esta vaina sale. Si uno piensa, ¿verdad? En la República de Platón, los guardianes y los reyes filósofos que Platón diseña en la República, parte de su trabajo y de su educación es restringir las innovaciones problemáticas y restringir la poesía y cosas así. Y ejemplos, y en la ¿verdad? La prisión de los corolarios que vamos a ver después eventualmente a través de toda esta trilogía, el asunto del republicanismo clásico es que estaba basado en poca innovación y en cierta homogeneidad de pensamiento, de cultura y sin entrar en un asunto étnico, ¿verdad? Pues ese pensamiento fue el que se dejó atrás o el que se argumentó en contra para propósitos de la modernidad por numerosas razones, pero entre ellas para justificar la revolución científica y el liberalismo capitalista económico. Pues, de Juvenel, en este libro, en Sovereignty, está tratando de rescatar el... Antes que yo continúe, ¿alguien iba a decir algo? Porque he visto dos o tres... Manolo, ¿todo bien? ¿Puedo seguir? Oh, pues, de Juvenel en Sovereignty está tratando de rescatar este concepto aristotélico del bien común, que Aristóteles ¿verdad? Cuando Aristóteles hablaba de por qué
el ser humano vive en la polis? Pues porque el ser humano es un animal social y vive en la polis para procurar el bien común o la excelencia. Está trayendo esta concepción aristotélica a su análisis de, de la sociedad contemporánea, precisamente porque la conclusión de On Power es que aquellas fuerzas que habían limitado el poder o la autoridad gubernamental durante el periodo moderno fracasaron estrepitosamente ya cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial. O sea, el, los límites tradicionales, entiéndase, antes era la ley divina, eso en On Power nos narran que se perdió, ¿verdad? Por el positivismo legal. Las costumbres o diferentes, eso también se fue por la borda. La existencia de fuerzas internas en una sociedad que servían como poderes intermedios o poderes que podían hacerle frente a la autoridad gubernamental, o sea, la aristocracia, las clases eclesiásticas, eso también se fue a la borda. Eh, y al a la autoridad gubernamental centralizarse en la magnitud que pudo y entonces tener su victoria final sobreponiéndose a los límites constitucionales ¿verdad? La concepción de la entronización de la propiedad privada ya a finales el siglo XX, perdón, el siglo XIX y comienzo del siglo XX, pues ya no existe externamente a la autoridad gubernamental un límite a su capacidad de movilizar la sociedad. Entonces, ante esa pregunta, o ante ese problema de Juvenel, dice, pues, ¿qué se puede hacer? Se pregunta qué se puede hacer, y ahí es que entonces él transita hacia, en Sovereignty, a una respuesta normativa. ¿Qué debe limitar el poder? Pues la respuesta es que lo único que puede limitar el poder no es un check externo, es es un check interno normativo de legitimidad, de qué constituye una autoridad legítima. Y, para, y su contestación es: una autoridad es legítima en la medida que está dirigida al bien común. El problema, ¿verdad? Y entras al segundo problema, que entonces él comienza a discutir en la primera parte del libro, que era la lectura sugerida de, de hoy. Ok, pues, ¿cuál es el bien común del punto de vista político y qué es lo que le va a dar contenido moral a esa normativa interna? Porque pues ya no existe ya la clase eclesiástica no tiene esa capacidad. Eh, la clase intelectual nunca la tuvo, si un día la tuvo. Así que, ¿de dónde? Y más allá de eso, que tenemos la autoridad política, pero hay otras autoridades que van a ejercer presión o influencia sobre la autoridad gubernamental, pero esas autoridades también llevan a cabo algún tipo de acción política, así que ¿cómo la reconocemos? Y ese es yo diría, la trama o el argumento que ustedes estuvieron leyendo en esta primera parte del libro, que comienza con, perdóneme,
que, que comienzan con un, una, la primera parte entera del libro está dirigida a articular lo que es la autoridad en comparación con el mero mando o con la capacidad de ordenar. Y a la misma vez expandir nuestra visión de quién es, de qué es una acción política y de quién es un actor político. Y lo hace a través, estilísticamente hablando, lo hace de una manera diferente que en On Power, porque aplica una retórica deductiva sobre estos principios. Habla la primera parte de Sovereignty, está tratando de definir lo que es la autoridad, vis a vis lo que es el mando, que es el bien político, que son cargos o los offices, cuáles son los diferentes grupos sociales, pero te lo está llevando siempre comienza como una definición precisa y abstracta, y entonces te la va engranando a mayor resolución con los ejemplos, versus lo que era On Power, que era un tipo de genealogía o historia de lo que había sido el desarrollo del poder a través de la sociedad mayormente occidental. ¿Hay una pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Comentario? Ok, continúo. Juvenal distingue lo que es la autoridad versus el mando, partiendo de lo que tienen en común, que es la obediencia. Cuando alguien que manda ordena que se haga algo, típicamente es obedecido, similar a cuando alguien con autoridad ordena que se haga algo, también es típicamente obedecido. Pero hay una diferencia entre los dos. El que manda tiene la coerción de su lado. Te manda a hacer algo y tú lo haces por miedo a las consecuencias de desobedecer o de no dar, o de que la persona que te mandó a hacer algo esté insatisfecha con tu conducta, ¿verdad? Que era la base de la arquitectura política de Hobbes. Versus la autoridad, cuando alguien con autoridad te manda a hacer algo, la obediencia la obediencia que se lleva a cabo, que se ejecuta, tiene una connotación diferente en que la persona que obedece se siente invocada o se siente que es lo correcto hacerlo. Hay un tipo de consentimiento, pero hay un tipo también de reconocimiento de que no estoy haciendo esto por miedo. Yo estoy obedeciendo voluntariamente porque la autoridad, la persona que me está ordenando hacer algo se merece esa deferencia, tiene algún tipo de contenido, sea la orden o sea el carácter de la persona, que lleva a que la obediencia no sea simplemente una reacción a miedo o a interés individual, sino a que yo me hago autor también de esa orden. Sí, Y recuerdo, es un poco, se me ocurre pensar que es como un poco como cuando Weber define la política como vocación del Estado moderno, en términos de tipos ideales, ¿verdad? Él distingue que el Estado o las autoridades primero logran conseguir el que la gente acate primero por una especie de costumbre o tradición. Después ujú, habla de la presencia del líder carismático,
Y finalmente, las sociedades modernas habla de la legitimidad. Sí. Y esto un poco sería como el momento de la legitimidad, que tú no solamente, digamos, obedeces como lo pretendería Maquiavelo o Hobbes, porque pues obedece o obedeces, ¿no? Ajá. Sino que hay un elemento de relativa autonomía de lo político convertido ya en política institucionalizada. Entonces un poco pues pues tú acatas por la legitimidad que se le reconoce por la gente a quien detenta el poder. No porque, Eh, eh, no porque quién es el que detenta el poder, sino porque el que sea, cualquiera, detenta una posición que merece objetivamente cierta deferencia. y ese concepto de legitimidad es central al argumento que está haciendo de Juvenel, porque una de sus críticas a la ciencia política o la filosofía política ¿verdad? Que ha existido hasta el momento que le está escribiendo, él critica que la pregunta de, de si una orden o si un policy es sabio o es prudente o es bueno, ha sido exiliado de la discusión de la ciencia política y el enfoque ha sido totalmente dirigido a si la persona que ordenó pues ocupa la silla correcta para ordenar. ¿Verdad? ¿Y cómo tú defines eso? Es puramente arquitectónico. Y en volviendo, ¿verdad? Al ejemplo de Hobbes, Hobbes, ¿qué te dice? Eh, Primero, si tu soberano por hacer algo, siempre y cuando no vaya en contra de tu derecho inalienable a la autopreservación, tú lo tienes que obedecer por consentir a vivir en sociedad bajo el Leviatán. Ya tú consentiste a que todo lo que ordene te está representando a ti. Así que tú te ordenaste a ti mismo. Por lo cual, si no lo haces, entraste en la paradoja de que la persona a quien tú autorizaste a representarte, estás rompiendo, ¿verdad? El convenio de la representación política, que es fundamental en esa teoría política. Locke tiene algo similar. Locke, a veces las personas lo ven como si fuera una versión más Diet Coke de Hobbes. Hobbes, digo, Locke es incluso un poquito más extremo que Hobbes, porque Hobbes siempre reconoce que hay un límite a las órdenes del soberano en este principio de autopreservación. Locke tiene partes enteras de su texto donde él dice, olvídate la autopreservación. Si el soberano sigue capaz de proteger tu propiedad o la propiedad de los tuyos, pues macho, te tienes que tirar por el risco. que, pero ellos están enfocados en pues, quién es el soberano y por qué debe, y que el miedo incluso es totalmente legítimo como fuerza de coerción o como fuerza legitimadora de por sí. Y Bertrand está diciendo, no, no es tan simple. Hay algo más allá. Y esa legitimidad, él lo sitúa en que el súbdito, ¿verdad? El sujeto de la autoridad, si entiende o no entiende que la autoridad que le está ordenando o que le está dando un policy es una autoridad dirigida al bien común y a una excelencia moral. Eh, Les voy a dar un ejemplo muy local. Yo siempre hago el chiste, lo hacía mucho cuando estaba en el gobierno, que si tú quieres que un puertorriqueño haga algo, pídeselo en inglés o en español con acento argentino. Y va a obedecer más rápido que ligero. Es más, los puertorriqueños, si les habla a alguien con una placa federal, yo creo que miran para abajo. En, esto yo lo he visto estadísticamente.
en todo el continente de los Estados Unidos, la gente le da piquiña ver a un oficial en fatigas militares. Les da piquiña, una cosa los incomoda. En Puerto Rico, tú pones si tú pusieras un pelotón a marchar por cada calle, allí nadie escupe. Y no es por miedo, no es por miedo, porque aquí no ha habido una confrontación con, eh, a gran escala entre fuerzas federales y grupos locales, más allá de, obviamente tienen el caso de Filiberto y tienen los casos de los nacionalistas, pero en términos así a gran escala, eso no ha pasado. Y el puertorriqueño tiene una reverencia al gobierno federal que es una cosa espectacular. Y no es por miedo, es justificado o no por cierto reconocimiento de autoridad. Entienden que cuando te lo piden en inglés es bueno para ti. Eh, Esa es la gran diferencia entre mandar y autoridad. Tenemos la autoridad con los federales, el ejemplo local, volviendo a mi ejemplo local, si, si, si una fuerza local, sea municipal, sea el gobierno central, sea un juez, pero si es del gobierno local, lo primero que el puertorriqueño hace es pensar cómo diablo le doy la vuelta. Tiene que haber, esto no es justo. ¿Quién eres tú para mandarme? ¿Verdad? Eh, Ahí los oficiales, lo que hemos sido oficiales locales, te podemos decir, lo que nosotros hacemos es mandar, pero no tenemos autoridad en términos de la misma ciudadanía. Eh, y eso vale la pena, ¿verdad? Darle una profunda reflexión, que algún día quizás lo haré en mi vejez, pero en términos del trabajo de Juvenel, él quiere distinguir esas dos porque él argumenta que para que tengamos una vida, para que la sociedad tenga una vida provechosa, que crezca, que genere un buen ambiente, que genere paz, que genere un desarrollo económico satisfactorio, tiene que existir algún concepto o algún tipo de reconocimiento de que la fuerza inevitable, el power, el minotauro ya es demasiado grande, no podemos deshacernos de él, está obedeciendo un bien común, más allá de meramente mandar. Y que también no está disponible, pues qué sé yo, la llegada del Age of Aquarius, ¿verdad? Sería, el argumento iría por esta dirección. Bueno, claro, eh, la coerción es el principio rector del mando bajo este régimen gubernamental, porque es que no hemos podido todavía sobrepasar el capitalismo. Pero una vez sobrepasemos el capitalismo y entremos en la próxima fase del desarrollo, pues este mundo va a estar chilling. De Juvenel no compra la teoría de que estamos próximos a una nueva, a la entrada de The Age of Aquarius o de algún tipo de nuevo régimen económico, social, intelectual que va a sobrepasar, ¿verdad? Todas estas contradicciones, en parte por su lectura de Rousseau. No sé si se dieron cuenta en la lectura, Bertrand cita mucho a Rousseau. Él escribió unos libros, él escribió unos ensayos introductorios a ediciones del contrato social y los discursos. Él escribió un libro entero sobre Rousseau y él tiene una lectura que ahora es más mainstream, pero en ese tiempo era más particular, de que
cuando Rousseau estaba hablando de, de del contrato social ¿verdad? En el tomo que se titula El contrato social, pero también en el segundo discurso, y él está hablando de la voluntad general y el contenido de cómo sería una sociedad republicana eh, que obedece a la voluntad general. Bertrand argumenta que Rousseau está haciendo esa explicación o esa argumentación para explicar cómo esa sociedad ya no está disponible. Esa sociedad ya no está disponible porque los seres humanos somos demasiado grandes en términos de población, estamos demasiado dispersos, somos demasiado heterogéneos, estamos demasiado mal acostumbrados a pensar y decir lo que nos dé la gana. La economía está demasiado adicta a la innovación pues ya eso, ya no podemos volver al tiempo de de las repúblicas pequeñas o de las polis que podían estar sujetas a la voluntad general. De hecho, no solamente no podemos, sino que cualquier intento va a llevar a la tiranía. Y aquí pues, les voy a buscar una sección que había identificado en el texto donde Beltrán dice, ok, eh, esto es cuando está hablando de The Group. The human spirit, in love with contradictories, yearns after the stability of primitive societies. And some think to get there by uniting everyone in the service of some global project which will end at last in the establishment of a future routine. Of all the simplifications to which the human spirit naturally inclines, unable to reconcile itself to the complexity of the real, there is none more dangerous than the attempt to integrate the whole of society in one vast permanent action group. Y cuando está hablando de cómo tú sabes si en el capítulo 5, cuando habla of the relations between the authorities, él dice, incidentally, this remark reminds us that the condition in which a man sees and feels one human authority only is the condition furthest removed from liberty. Far different is the condition of a man who chooses among propositions emanating from different sources. Así que le hago esa lectura porque creo que uno puede más fácilmente definir qué constituye una buena sociedad o un bien político en el texto, en el pensamiento de Bertrand en Sovereignty, pensando en oposición a esos dos ejemplos. Para, para Bertrand, una buena sociedad donde donde impera el bien político es aquella donde el individuo no se siente que está solamente sujeto a una autoridad en su vida, sino que hay una pluralidad de actores a los cuales ese individuo o ese grupo de individuos puede alinear vamos a decir, puede reconocer autoridades diferentes, ¿verdad? Puede voluntariamente decir, estoy sujeto a esta autoridad, la puedo quizás ignorar un poquito, esa variedad de autoridades sociales, ¿verdad? No necesariamente gubernamentales, porque ahí pues eso no está disponible bajo el Minotauro, pero eso te hace entender que estás en un lugar que es políticamente bueno.
me expliqué ahí, me siguieron en esa porque creo que fui un poquito eh, clumsy, pero un ejemplo de eso sería, pues si a mí no me gusta vivir en San Juan, me mudo para Caimito, o sea, si no, ¿verdad? Pero imagínense en un régimen donde no te pueden ni mudar, o sea, que no hay right of exit. No me gusta este trabajo, pues me voy para otro trabajo. Eh, y, ¿verdad? No nos equivoquemos, nuestros patronos, si eres un empleado, es una autoridad. Y mientras más grande ese patrono, más autoridad puede tener, ¿verdad? Eh, y también porque en la medida que tú no estés sujeto a una sola autoridad, en un régimen donde el Estado, el Minotauro, es el principio y el fin de toda autoridad en una sociedad, pues no hay espacio para la familia, no hay espacio para la iglesia, no hay espacio para los gremios, no hay espacio para los partidos, no hay espacio para el club de waterpolo, no hay espacio para jugar pickleball, o sea, no hay espacio. Tú eres un individuo totalmente atomizado, racinado, sujeto a una sola autoridad y que establece el porqué de todo lo que ocurre en tu vida. Pues no eres libre. Lo que te hace libre es precisamente poder entrar en comunidad entrar en comunidad con otros individuos y crear lo que Beltrán habla de los agregados, ¿verdad? Eh, el, eh, si tú estás sujeto a a un solo poder en tu vida y ese poder es el Estado, pues tú estás en la situación que Orwell describía cuando decía, tú quieres imaginarte el futuro, imagínense una bota pisando la cara de una persona por el resto de la eternidad, ¿verdad? Que era, Orwell tenía su, su, sus preocupaciones profundas con el autoritarismo. Y gran parte de la lectura que tuvimos hoy es Bertrand diciendo la concepción moderna que parte del individuo es incorrecta. Porque si tú partes del individuo, el fin de ese tren, el fin lógico de ese tren de pensamiento es la tiranía de los sistemas totalitarios. Así que sí, y no solamente eso, él dice, históricamente no tiene sentido porque, y esto es parte de lo que estaba incluido en la lectura de hoy, desde lo que sabemos, desde el momento más primitivo que sabemos por lo menos del ser humano, el ser humano ha vivido en grupo. Por eso es que hace la referencia del hearth y de las eh, de las diferentes agrupaciones de los seres humanos, porque él dice, el ser humano surge del grupo, al punto que el bebé no puede sobrevivir si no está en un grupo. Así que esa visión individualista que entra al pensamiento liberal con, con Hobbes, pero hasta también con Maquiavelo, Bertrand dándonos a que la dejemos a un lado y veamos que el bien político está al revés, no está fundamentado en el interés egoísta del individuo, está fundamentado en la capacidad de crear grupos dentro de una sociedad. El, el otro, el otro ejemplo en contraste al estar sujeto a una autoridad única es que exista espacio para la iniciativa, para iniciativa privada o descentralizada dentro de la sociedad. Por eso es que él habla de que lo, la tragedia va a salir de aquellas iniciativas que procuran movilizar la totalidad de un grupo e imponerle una nueva rutina, porque
cuando tú estabas en la República primitiva antigua que Rousseau habla de la voluntad general, pues aunque tú podías perder un voto en la asamblea, la homogeneidad de la comunidad, su escala reducida y su falta y el conservadurismo general al cambio llevaba a que si tú perdías, pues el proceso mental era una interrogante de por qué yo estaba desalineado con la voluntad de todo el mundo. Eh, Había una introspección. Cuando estás ya a la escala donde están las sociedades industriales, eh, eso no va a ocurrir. Lo que va a terminar ocurriendo es que vas a tener que formar gulags y campos de concentración eh, para que aquel que no sea libre pueda ser obligado a ser más libre todavía, ¿verdad? Para robarle la frase a Rousseau. Así que aquella sociedad donde hay espacio para iniciativa de una manera descentralizada y que no conlleve entonces no solamente persecución, sino que se entretenga, ¿verdad? Y que tenga la capacidad de entrar en la dinámica del Dux y el Rex, que es otra que él describe en la relecturadora. Eso es una buena sociedad. Y en esencia, lo que, para resumir para juntar esos dos ejemplos, la sociedad, la sociedad que Bertrand articula que goza de, del bien político es aquella donde se permite la innovación, se permite la iniciativa, se permite la creación de grupos nuevos o la preservación de grupos existentes, pero existen bajo una autoridad legítima gubernamental que entiende que su función no es imponer esas actividades, sino limar las asperezas que esa misma innovación, que esa misma agregación causa de tal forma que pueda continuar ocurriendo, que la discusión no se acabe. Cuando entremos a, perdonen, el gato quiere expresarse. Cuando entremos a The Pure Theory of Politics, él cierra el libro con el capítulo del mito de la solución. Mucha de nuestra política, incluso todavía ahora, está basado en un lenguaje utópico de que si tan solo conseguimos esto, se acabó la discusión, todo el mundo va a vivir en paz y no vamos a tener que volver a pensar en política. En Puerto Rico, el ejemplo que yo siempre doy es, nosotros hablamos del estatus como si al segundo que ya se llegue al momento de la definición suprema del puertorriqueño desde el punto de vista político, nunca va a tener que preocuparse de más nada en su vida y todos sabemos que pues esa no simplemente abre la puerta a otras interrogantes políticas. Eh, Sin hablar de la narrativa ideológica de otros tipos de movimientos, ¿verdad? Y entonces Bertrand dice, no, no, la sociedad que vive en un régimen de bien político es aquella donde se reconoce que nunca esa discusión no acaba, siempre vamos a estar innovando cosas nuevas, vamos a estar agregándolo en grupos diferentes, vamos a estar eh, eh, promoviendo iniciativas y siempre vamos a vivir bajo un gobierno que para todos los propósitos prácticos en la época contemporánea, pues es absoluto. Eh, Lo que hay que asegurarse es que ese gobierno absoluto esté enfocado en preservar el ambiente que promueve esa dinámica a tratar de diseñar cómo va a ser la dinámica como tal. Cristian, ahí quería, ¿verdad? Traer un comentario, quizás algo que me surge.
Y veo ahí como una laguna entre On Power y Sovereignty. Este, porque en Power, el feeling, ¿verdad? Después de haber leído y escuchado lo que hemos hablado, ¿verdad? Casi habla de, es como un determinismo en cuanto a la naturaleza del poder, ¿verdad? El poder es de esta manera. Y la descripción histórica del poder es bien determinista, hacia dónde va. Sí, sí. Eh, y de momento empezamos a leer Sovereignty y es como un rompimiento, porque es como si el poder pudiera comportarse de una manera distinta mediante este ejercicio de la autoridad en la búsqueda del bien común. Y ahí hay como una laguna, ¿verdad? Y aunque yo sé que un Power él está siendo descriptivo y aquí está haciendo más, ¿verdad? La Deductivo. teoría y la legitimación del ejercicio de la autoridad, pero es como si él entendiera que de alguna manera podemos romper con ese determinismo y podemos hacer que el poder no haga lo que siempre ha hecho. Eh, sí, sí, no, sí, totalmente en como eh, On Power, uno lo lee y yo mismo tenía que recordarme de que la figura del Minotauro es una metáfora, ¿verdad? Es un instrumento retórico y él no está diciendo que hay una gran conspiración Eh, o algo por el estilo, ¿verdad? De hecho, me recuerda que la semana pasada, Manuel, después de que tuvimos la sesión, me, me compartió un texto que uno de ustedes le había enviado diciendo, reaccionando al ejemplo que yo había dado de que por qué, por qué tú vas a organizarte una unión cuando la legislatura o el Congreso están más que dispuestos a concederte los beneficios que la Unión, en teoría, esa es su razón de ser, ¿verdad? Pues te los voy a simplemente legislar o te los voy a ordenar por un reglamento, por lo que sea. Entonces, el resultado de esa dinámica es que, aunque el promotor de esas leyes va a reclamar una victoria para la justicia social, en términos de poder, el resultado es que se desincentiva el unirse a este grupo intermedio, que es la Unión, y se incentiva darle tu lealtad al poder estatal, ¿verdad? Porque al poder estatal ya tú le estás pagando taxas, así que tú no piensas que le estás pagando algo nada nuevo, pero a la Unión tú le tienes que dar un tipo de, ¿verdad? La membresía. Eh, y que creo que la reacción de la persona que escribió a Manuel es como que, eh, bueno, en efecto, la conspiración siempre ha estado ahí, esto ha sido fríamente calculado. Y cuando yo lo veo, yo digo, mi reacción fue, eh, sí y no, en el sentido de que el argumento de Don Power es que no está calculado por nadie. Quizá en algún lado sí, ¿verdad? En algún instante particular. Pero el punto entero de Don Power es que el crecimiento del poder gubernamental obedece a una lógica, a una dialéctica auto, que se retroalimenta a sí misma y pues no hay manera de pararlo y no es una cuestión de que pues no está la persona correcta sentada en la silla. Va a simplemente seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y, y en efecto, eso es el punto. Sovereignty no niega que eso ocurrió. El, el, la sociedad para la cual Bertrand está argumentando que debe existir y debemos tener presente un proyecto de bien político o de bien común, es una sociedad que en efecto vive bajo el Minotauro. No va a parar de vivir bajo el Minotauro. Para Beltrán, el poder absoluto llegó para quedarse. Y el mero hecho de utilizar un sistema o un régimen democrático o republicano
no limita eso en lo más mínimo. Esa es la tesis, ¿verdad? Dice así que lo único que puede entonces asegurarse de que no terminemos como en la imagen de Orwell, con una bota pisándonos la cara por el resto de la eternidad, es rescatando esta, el bien político y de alguna manera adaptándolo o buscando cómo adaptarlo en una sociedad contemporánea industrial capitalista o no capitalista, pero que vive en esencia bajo el Minotauro en los tiempos modernos y la tecnología existente. Eh, ¿Te contesté? Sí, Dame un momentito. Fíjate, yo creo que ¿verdad? Este texto se escribió a mitad de los 50 y, y, y hay unas cosas pasando que se reflejan en los cambios en la obra de este autor, pero que se palpan de maneras distintas en distintas latitudes en la obra de distintas personas, porque, o sea, estamos como que a punto de entrar en lo que será una especie de aceleración bien bestial al problema del auto del pluralismo en sociedad, ¿verdad? Que por un lado se alimenta por el auge de lucha de derechos civiles de la segunda generación del feminismo, la lucha en contra del armamentismo nuclear que se convierte, que se da de la mano eventualmente con la lucha a favor de la protección del medio ambiente, que se da de la mano en Estados Unidos con la lucha por los derechos de los afroamericanos, que se da ¿verdad? Así sucesivamente. ¿Verdad? Que por un lado una disputa por reconocimiento de derechos civiles, sociales, políticos, pero a la misma vez eso se nutre desde finales de los 50 y durante los 60 en el proceso de producción en los países más modernos, de la implementación de la robótica, la informática, el toyotismo, que permite la producción flexible, que eso a su vez hace que algo que sucede en el mismo seno productivo del capitalismo tiene efectos culturales y sociales más amplios. Porque de momento, ¿verdad? En los 40 y los 50 todo el mundo argumentaba en contra de la homogeneidad del capitalismo o ay, Dios mío. Que si la homogeneidad cultural yanqui, toda esta vuelta, pero todo eso viene abajo porque de momento cuando en el mismo proceso de producción se permite la producción flexible y se puede empezar a incorporar la especificidad cultural de los distintos mercados, pues ya esa homogeneidad se disipa. Entonces el capitalismo ya no le tiene miedo, digamos, a la diversidad radical. Y entonces hay, ¿verdad? Y a modo de pintoresco, en los 80 pues entonces tú tenías pues ya no era Marlboro anunciándose el cigarrillo con el vaquero enlazando los terneros, sino era el merenguero subiendo la loma de la montaña de Puerto Rico con esta habichuela y al final, ¿verdad? O United Colors of Benetton, que eran los anuncios famosos en los 80 que los brazos negros, los brazos blancos, los brazos de los orientales, los brazos de los demás, o sea que estamos como que, ¿verdad? A mitad de los 50 estamos como que a punto de pasar ese proceso en el cual, claro, y a todo esto se está terminando de descolonizar el tercer mundo, ¿verdad? En África y Eh, acá. O sea que toda esta confluencia de lo que eventualmente será el problema este de del llamado pluralismo en sociedad, pero que tiene un impacto en lo que será cómo concebir el poder, ¿verdad? Y si bien Gramsci, previo a todos estos cambios sociales, hablaba de la cuestión de la hegemonía para hablar de esto, pero en los 60 en los 70 con autores como Foucault y otros, pero el mismo Juvenal, por lo que tú estás planteando en la sesión de hoy, es esta cuestión de que el poder está omnipresente siempre,
pero ya es un poder que se manifiesta más que opresivo y negativo, sino para hablar en términos Foucauldianos, un poder positivo, que es más bien regulatorio, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en el cine pasó, hay un momento dado en donde el cine, ¿verdad? Si hay algún aquí aficionado del cine, hay algún momento dado donde el cine de Pier Paolo Pasolini, un director famosísimo italiano, era bien transgresor porque en un primer momento era bien, o sea, se percibía como bien obsceno, ¿verdad? Mucha desnudez, mucha cuestión sexual, mucha cuestión explícita. Y hay un momento dado en los 60 donde Pasolini dice, en verdad, todo esto ya no es transgresivo. O sea, el capitalismo al contrario, lo que le interesa es venderte esto. Un Hey, poco. Y como que empieza a recoger para atrás. Y es esta cuestión del poder como, pues porque llega un momento donde el poder dice, en verdad que más conveniente es darle paso a, de manera regulada, que meramente imponer cortapisas o oponerse o censurar, y, todo, y, nada, y como que todo esto está pensando, es como que toda una constelación amplia alrededor de lo que está por acontecer a nivel mundial, cercano en tiempo y espacio al texto del autor. es interesante esa observación porque yo tenía aquí en mis notas que hay una diferencia entre lo que está describiendo Bertrand como una sociedad que está sujeta a un bien político, a un bien común, porque creo que una lectura bien superficial te llevaría a pensar que lo que él simplemente está diciendo es, pues, el bien común está en una sociedad liberal, pluralista, capitalista, donde ¿sabes? Estados Unidos en el 1950. Esa sería la lectura superficial. Esto es propaganda pro-yanqui en la Guerra Fría. Y, y eso no es lo que está articulando Bertrand, porque cuando él dice que el gobierno de la sociedad buena se dedica no solamente a crear el ambiente para que se dé la innovación y se den las iniciativas privadas, etcétera, pero también está enfocado en limar asperezas, está enfocado en atender la innovación. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas hace unos años cuando estaban saliendo los Ubers y toda esta cuestión. We need to disrupt. Esa era la palabra, disrupt. En otros tiempos, si tú te inventabas algo que iba a disrupt mi modo de vida entera, nosotros nos vamos a ver en la calle. Disrupt esas palabras han perdido el contenido que de verdad merecen, pero el gobierno en la sociedad buena de Beltrán está dedicado a buscar cómo compensar alguna de esas pérdidas o cómo compensar esos cambios dramáticos. Y está tratando también de procurar que está tratando de procurar que el Minotauro no tenga que ser brusco para que pueda mantener su mando y pueda enfocarse en mantener su autoridad. Y parte del issue, a lo que estaba reaccionando de lo que tú dices, Manolo, es que en esta época, que es cuando empiezan a verla, poco a poco a surgir los diferentes movimientos de justicia social, hay unos grupos de justicia social, unos movimientos que estaban enfocados en darle visibilidad a situaciones que la gran parte de la comunidad no sabía ni que existían y que al segundo que se dieron cuenta estaban horrorizados. Había otros grupos que entendían que su táctica o su estrategia era ofender la sensibilidad de gran parte de la comunidad.
a ofenderlo como un tipo de impotencia, ¿verdad? Yo voy a hacer esto en tu cara hasta que o cambies tu parecer o bregue. Y, Beltrán entendía que las dos son negativas. Y él tiene una sección aquí en una sección que se llama Origins of Sovereigns, donde él dice, of all states, that is the worst. Él dice, of all states, that is the worst, whose rulers no longer enjoy an authority sufficiently extensive for everyone to obey them with good grace, but in which their authority over a part of their subjects is sufficiently large to enable them to constrain others. This state of things, power over all by means of authority over a part, is the mark of the authoritarian state. ¿Verdad? Que tampoco quieres estar en una situación donde, donde el Minotauro, donde nadie siente confianza como producto de las diferentes innovaciones y de agregaciones que se dan en la sociedad, nadie se siente parte de un agregado total, que es el país o el Estado. Y pues puedes llegar a esa situación en un sinnúmero de forma o de serie de eventos, pero todas te van a llevar al resultado donde de momento un grupo que no es mayoritario o que no es reconocido como legítimo por la totalidad, sigue teniendo suficiente masa crítica para imponerse sobre el mando. Y eso también hay que evitarlo. Y eso yo creo que es una de las cosas que, desde el punto de vista político, pero también social, Beltrán estaba ya reconociendo que cada vez se hacía, especialmente en los sistemas parlamentarios, donde ganar una elección con 30% es como ganar con 80% en el sistema presidencial, ¿verdad? Eh, Antes de cerrar la discusión de hoy, había otro asunto que es importante dentro del contexto de lo que estábamos discutiendo y es el enfoque que le da Bertrand en esta primera parte de On Sovereignty al concepto de los offices o o de los cargos, ¿verdad? O de las posiciones de autoridad, porque a mi parecer es, yo creo, lo que más se ha perdido desde que se escribió este libro a donde vivimos hoy en día. Está hablando de que un hombre, se supone, ¿verdad? En una buena sociedad, se supone que un hombre cuando ocupa el cargo no es el mismo hombre o mujer que cuando no lo ocupa. Que se supone que los cargos en una sociedad que goza de autoridad tienen un rol formativo y transformativo. La silla como tal le impone límites y la persona que se sienta en las sillas entiende que esos límites están siendo impuestos sobre esa persona y entonces se modifica y ese cargo exige una conformidad y en la medida que el performance o la ejecución del individuo en el cargo refleja esa conformidad, ¿verdad? Con expectativa, eso conlleva que exista mayor confianza. Así que, en la narrativa de Bertrand eso es crucial porque la institucionalización de la autoridad no se establece meramente con reglas formales. Es también producto de una formación moral y de expectativas sociales. Y eso, la idea, y eso es importante porque si
si cuando un individuo ocupa un cargo de mando, si ese cargo no tiene un rol formativo sobre el individuo, se pierde la autoridad que en la narrativa de Beltrán estás heredando de la figura del Dux o del líder inicial. Porque como él narra, el líder inicial tiene unas capacidades individuales que lo hacen tener una virtud en obtener el consentimiento de otras personas para seguir su misión, ¿verdad? Su propósito. Pero una vez esa persona ya pasa al próximo plano de la existencia espiritual, pues se institucionaliza ese liderazgo en la oficina. Y lo que te permite a ti y lo que permite a esa oficina continuar ejerciendo autoridad no es solamente que se llama la silla del presidente del Centro para Estudiar de la Democracia, sino de que la persona que la está ocupando se comporta de una manera que el que está cogiendo el curso entiende que continúa la figura de Manuel Almeida o del Dux que haya formado exacto, la entidad. En la medida que el individuo pues, dice, yo no tengo que hacer nada de eso, y hace lo que le da gana, pues la autoridad se pierde a largo plazo y a corto plazo lo único que se incentiva es el mando. Y esto es totalmente lo opuesto a la idea contemporánea de que el cargo es un instrumento neutral eh, para ejercer el poder privado, donde por alguna razón, no importa cuál sea la silla o el puesto que ya ocupan, siempre suenan igual, porque no reconocen el rol formativo de la silla del cargo que están ocupando y simplemente están llevando a cabo un proyecto más egoísta. En la próxima sesión acabamos Sovereignty, yendo un poquito más en profundo ya, ¿verdad? Ya en esta etapa estuvimos discutiendo este concepto de autoridad en mando y unos principios iniciales del argumento de Juvenal, pero ya en la próxima parte, en la lectura sugerida, vamos a estar problematizando a mayor nivel cómo ese argumento de Beltrán se va desarrollando en mayor complejidad. Así que con eso dejamos. Muchas gracias a todos.